Ya, bien doctores, miren, vamos a continuar. Otra patología que vamos a revisar es tiroiditis, ¿correcto? Entonces acá hay 4 diagnósticos diferenciales. El más frecuente es la llamada tiroiditis producida por virus, que es la llamada tiroiditis subaguda de Kerr-Weill, ¿correcto? ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando hay una paciente, mujer, que tiene un bocio doloroso, porque es un bocio indoloro, ¿correcto? Es graves Basedow. En este caso hablamos de un bocio doloroso, dolor en cara anterior del cuello, ¿correcto? Si aparte de eso te mencionan que la paciente tiene fiebre, está tóxica, su hemograma está con leucocitosis de desviación izquierda, más de 10% de abastonado, entonces ya no es viral, sino es bacteriana, ¿correcto? Y esa es la tiroiditis aguda. Aguda, bacteriana, paciente tóxica, fiebre, leucocitosis. Subaguda, viral, solamente hay dolor en cara anterior de cuello, bocio doloroso, ¿correcto? Luego viene la tiroiditis linfocitaria, que puede ser transitoria, en posparto, puerperio, o permanente. ¿Quién es la tiroiditis linfocitaria que produce hipotiroidismo permanente? La tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis linfocitaria que genera hipotiroidismo permanente, ¿correcto? En cambio, la que está ahí, la silente, que es propia de mujeres en el puerperio, en el posparto, genera hipotiroidismo transitorio. Esa es la diferencia. Y no te olvides que tiroiditis de Hashimoto predispone a un cáncer, que es el linfoma tiroideo. ¿Ya? Es un linfoma tiroideo. Y la última, cuando te dicen tiroides bocio duro, pétreo, ¿correcto? Eso es la tiroiditis de Riedel. Diagnósticos diferenciales. La gammagrafía, no te olvides, de la tiroiditis es nula en la captación de yodo, ¿correcto? Es hipocaptante o casi nada capta yodo, ¿correcto? Muy bien, el caso clínico en el que nos mencionan, paciente mujer que acude por presentar 2 semanas de dolor intenso en cara anterior de cuello, que le dificulta la deglución. Al examen solo hay dolor en la región anterior, leve crecimiento asimétrico, el diagnóstico más probable, solamente nos hablan de dolor, es una tiroiditis subaguda de Kerr-Weill, producida por virus. ¿Ya? Si fuera fiebre, una paciente tóxica sería la aguda bacteriana, ¿correcto? Diagnósticos diferenciales de tiroiditis. Muy bien, pasamos a otro tema que viene a ser ya patología de la paratiroides, ¿correcto? Muy bien. Lo que respecta a la... Recuerden que la PTH regula el calcio, ¿no es cierto? Regula los niveles de calcio a nivel en sangre y ven las concentraciones normales de 8.5 a 10.5, ¿correcto? No se olviden que el calcio tiene 45%, está ligado a la albúmina y 45% está de forma libre, como forma iónica, y 10% unido a otras sustancias iónicas, como ven ahí, el fosfato y el citrato, ¿ya? Acá también hay que corregir el calcio, ¿ya? Cuando hay hipoalbuminemia, hay que corregir el calcio. Y ahí está la formulita para corregir, ¿ya? Muy bien, entonces miren los casos clínicos. Mujer de 66 años de edad, con antecedente de linfoma de Hodgkin, ¿correcto? ¿Cómo sospechamos un linfoma de Hodgkin? Adenopatías cervicales, adenopatías axilares, adenopatías inguinales, ¿correcto? No se olviden, adenopatías, ¿ya? Muy bien. Tratada con radioterapia, desde hace 2 días presenta espasmos musculares en miembros superiores e inferiores, eso se conoce con el nombre de tetania. Al examen físico, signo de Trousseau y Chevostek positivo. Esos signos que vemos en la parte inferior, ¿no es cierto? De Trousseau con el manguito y Chevostek con la palpación, ¿correcto? A nivel preauricular, y se producen unos espasmos, son diagnósticos clínicos de hipocalcemia. Quiere decir que el calcio está bajo. Tetania, Chevostek, Trousseau positivo, hipocalcemia, ¿correcto? Justamente miren el calcio sérico está en 6.8, está bajo, y la albúmina está normal. Por lo tanto,
no hay que corregir la concentración de calcio. Entonces nos dice cuál es la presunción diagnóstica. Doctores, si estamos en un cuadro de hipocalcemia y hay un antecedente de radioterapia, ¿qué ha pasado? Hay destrucción de las glándulas paratiroides. Esa irradiación que hace en los pacientes con linfoma de Hodgkin es una radioterapia radical, ¿correcto? Que se da de cuello hasta la zona del abdomen, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? La radiación ha destruido las glándulas paratiroides y por eso la paciente, como tiene destrucción de la paratiroides, ha hecho una hipocalcemia. Entonces, ¿cómo encontraremos la concentración de la PTH en esta paciente? Bajo, ¿no? Es una PTH bajo. Y por el contrario, como hay PTH bajo y calcio bajo, ¿quién va a aumentar? La calcitonina. La calcitonina empieza a elevarse y lo que va a estimular la calcitonina es la formación de hueso, ¿correcto? Entonces el calcio va a empezar, ¿correcto? El calcio va a empezar a ingresar masivamente al hueso y eso se conoce con el nombre de síndrome de hueso hambriento. Esa es la clave, doctor. Síndrome de hueso hambriento. ¿Ya? Muy bien. Esa es una PTH, un hipotiroidismo secundario a una destrucción por radioterapia. Se va a generar un síndrome de hueso hambriento. Estamos hablando de un contexto de hipotiroidismo, ¿no? La clave B nos dice hiperparatiroidismo. No se olviden que yo si tengo calcio alto en un joven asintomático, la causa más frecuente es un hiperparatiroidismo primario, ¿correcto? Un hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Que cursa con calcio alto y fosfato alto. Porque si yo tengo calcio alto y fosfato bajo, fosfato alto y calcio bajo, eso es hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Si los dos están elevados, hiperparatiroidismo primario, ¿correcto? Si el calcio está bajo, pero el fosfato está alto, eso es hiperparatiroidismo secundario, que lo observamos en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, ¿ya? No se olviden. Muy bien, entonces la clave correcta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes enfermedades endocrinas no aumenta el riesgo de osteoporosis? ¿Cuál es la que no aumenta el riesgo de osteoporosis? El hipoparatiroidismo, ¿no? El hipoparatiroidismo no va a aumentar, todas las otras sí. Recuerden, la que aumenta el riesgo de osteoporosis es el hiperparatiroidismo, porque la PTH lo que va a estimular es la resorción ósea, la descalcificación de los huesos. Y hemos dicho, ¿no? Las causas de osteoporosis, no se olviden, la más frecuente es la tipo 1, senil, tipo 2, en las posmenopáusicas, ¿correcto? En la cual se afecta hueso trabecular, sobre todo a nivel de columna, primer lugar, y segundo, la fractura de coles, ¿correcto? Que es radiodistal. Y las causas secundarias de osteoporosis justamente son causas endocrinas, hiperparatiroidismo, tirotoxicosis, Cushing, acromegalia, paciente diabético, etc. Son causas secundarias de osteoporosis. Diagnóstico, no se olviden, con la densitometría ósea, cuando el score T es menor a menos 2.5. Menor a menos 2.5, ¿ya? Si está entre menos 1 y menos 2.5, osteopenia. Y si es mayor de menos 1, es un hueso normal. Muy bien, entonces la clave ahí es la C, hipoparatiroidismo. La siguiente, ¿cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis del hiperparatiroidismo secundario? Entonces, ¿cómo dijimos el secundario? Calcio bajo y fosfato alto, ¿correcto? Típico de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Esos pacientes, ¿qué tienen? ¿Acidosis metabólica? Sí, porque hemos dicho que los protones están elevados, genera acidosis metabólica con anion gap elevado. Hipocalcemia, ¿correcto? Hemos dicho, ¿no? Calcio bajo, fosfato elevado. Déficit de vitamina D3, debe decir ahí, ¿no? D3 activa. El calcitriol es la vitamina D activa.
esa está disminuida. ¿Por qué? Porque el riñón no puede activar a la vitamina. Recuerden que la vitamina D se activa en el hígado y luego en el riñón. Como está enfermo la corteza renal, no se produce activación de la vitamina D. Resistencia esquelética a la PTH, también hay resistencia a la PTH, ¿correcto? Lo que no hay, ¿cuál es? Hipofosfatemia, porque estamos diciendo, no te olvides, en la insuficiencia renal crónica solo 2 iones bajan, calcio y sodio, todos los demás suben, ¿ya? Entonces acuérdate de los que bajan y todos los demás suben, fosfato, ácido úrico, magnesio, protones, etc. La que no va es la E, ¿no? Muy bien. Siguiente tema, con respecto a diabetes. ¿Qué nos han preguntado? Son síndromes clínicos asociados a hiperglicemia. Recuerden, hay varios tipos de diabetes. Ahí está. El diabetes tipo 1, en la cual hay un factor autoinmunitario que produce insulinitis, destrucción total de las células beta de páncreas, de los islotes. La diabetes tipo 2, en la cual predomina la resistencia a la insulina y la falta de secreción de insulina por parte de las células beta. Y en este diabetes tipo 2 hay causas también asociadas, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden producir diabetes mellitus tipo 2? Ahí está, de las endocrinopatías asociadas a endocrinopatías, miren, ahí está, ¿no? Todas las hiperfunciones. ¿Por qué? Porque la única hormona anabólica del cuerpo, ¿cuál es? La insulina. Todas las demás son catabólicas. ¿Correcto? Por lo tanto, la hiperfunción de todas las hormonas, diferentes de la insulina, te van a dar diabetes. Porque son hormonas contrarreguladoras, hacen lo contrario a la insulina, hiperglicemia, ¿ya? Entonces, acromegalia, Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, etc. ¿Te das cuenta? Toda la hiperfunción de todas las hormonas contrarreguladoras. Entonces, ¿quiénes asocian hiperglicemia? En la pregunta del ENAN de 2013, Cushing, verdadero. Tirotoxicosis, verdadero. Feocromocitoma, verdadero. No te olvides, feocromocitoma, la triada clínica, paciente con cefalea, taquicardia y diaforesis. ¿Correcto? Le debo medir en orina ácido 5-hidroxiindolacético. El ácido indolacético en orina. Diagnóstico de feocromocitoma, ¿ya? Muy bien, esa es la triada. Y el tratamiento es la fentolamina o fenoxibenzamina, ¿correcto? Que son alfa bloqueantes, tanto el alfa 1 como el alfa 2, son alfa bloqueantes totales. Muy bien, entonces hiperfunción de las hormonas contrarreguladoras se asocian a hiperglicemia. La clave es la B, ¿no? 1, 2 y 5. El asma no está asociado, el enfisema tampoco, ¿no? Cuadros pulmonares. La siguiente. ¿Cuál es el rango normal en miligramos por 100 mililitros de 3 de tolerancia de glucosa después de 3 horas de finalizada la prueba? Entonces ahí vamos a repasar el diagnóstico de diabetes. Recuerden que el diagnóstico de diabetes lo vamos a hacer en función a 3 pruebas, ¿no? Solamente necesito una prueba. ¿En qué caso? Cuando mido la glucosa al azar y me sale más de 200, pero el paciente tiene clínica, está sintomático. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. ¿Correcto? Solamente basta una prueba de esto y hago el diagnóstico definitivo de diabetes. ¿Cuándo necesito dos pruebas? Cuando el paciente está asintomático. El paciente no tiene clínica, en el screening, ¿no? Paciente asintomático, y le mido la glucosa en ayunas. Ayunas mayor o igual a 126, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200, a las 2 horas. ¿Correcto? De estos necesito 2, siempre y cuando el paciente esté asintomático, sin clínica. ¿Correcto? O sea, si tengo un paciente en ayunas, lo normal es que su glicemia en ayunas sea menos de 100. Si es de 100 a 126, esto es lo que se conoce con el nombre de prediabetes o intolerancia a la glucosa en ayunas. Y para hacer el diagnóstico de prediabetes solamente necesito una prueba. En cambio, para hacer el diagnóstico de diabetes necesito 2 pruebas, siempre y cuando el paciente esté asintomático, sin clínica. ¿Correcto? Muy bien.
Y en prueba de tolerancia oral a la glucosa, los parámetros, lo normal a las 2 horas es que sea menor de 140, paciente sano. Si está entre 140 y 200, le llamamos prediabetes, ¿no? O prueba o intolerancia de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Necesitamos solamente una prueba positiva y le llamamos diabetes cuando está más de 200. Asintomático, 2 pruebas. ¿Correcto? A las 2 horas, no se olviden. Esto es a las 2 horas de medición de la glucosa, ¿ya? Y ahora último se considera la hemoglobina glicosilada, ¿no? Como criterio diagnóstico. Más de 6.5%, ¿ya? Más de 6.5% diagnóstico de diabetes. También necesito 2 medidas separadas por varias semanas cuando el paciente está sintomático, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si nos dicen que le han hecho la prueba y le miden a las 3 horas, el rango normal sería que esté por debajo de 140. ¿Cuál de esas te da un valor por debajo de 140? Ahora, no es a las 2 horas, están diciendo a las 3 horas. Ya no es tanto 140, es todavía menor. Por lo tanto, la clave es de 80 a 120 miligramos por decilitro. Menos de 140 sería a las 2 horas, pero te están diciendo a las 3 horas, menos de 120, ¿correcto? Muy bien. La A no, pues la A ya es hipoglicemia, ¿no? Ya está muy bajo, 50 es rango ya de hipoglicemia. La siguiente, paciente de 45 años que tiene glicemia en ayunas de 118. ¿Qué es 118? Prediabetes, ¿correcto? Cae en el rango de prediabetes. Y 135, rango de diabetes. Uno me ha salido prediabetes, el otro en rango de diabetes. Tomados en días diferentes, ¿te hablan o no algo de la clínica? Asumes que está asintomático porque no te están diciendo que tiene síntomas. ¿Cuál sería la conducta? ¿Qué tienes que hacer? Confirmar. O sea, está irregular. Tu diagnóstico ahorita es prediabetes porque necesitas solamente uno. Pero el otro te ha salido 136. Pero para hacer diagnóstico de diabetes necesitas una prueba más, ¿ya? Pero cuando tienes este diagnóstico en ayunas de prediabetes, la siguiente prueba que tienes que hacer para descartar diabetes, paciente asintomático estamos hablando, es tu prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿correcto? Entonces ahí la clave es la E, solicitar la prueba de tolerancia oral a la glucosa porque es más sensible para captar a los pacientes con diabetes, ¿correcto? Muy bien. La siguiente, las necesidades de insulina en un paciente diabético disminuyen con el ejercicio. Claro, el ejercicio va a hacer que la glucosa entre más en el músculo, va a ser hipoglicemia. Y si tú le das más insulina, vas a hacer más hipoglicemia. Por lo tanto, en ejercicio, lo que tienes que hacer es bajar la dosis de insulina. Porque el paciente cuando hace ejercicio va a ser hipoglicemia. Si tú mantienes la dosis de insulina, va a ser más hipoglicemia. Entonces, en el ejercicio lo que se hace es bajar la dosis de insulina, ¿ya? Si no, lo vas a llevar a la hipoglicemia. En todos los demás casos, doctores, tienen que elevar la dosis de insulina, ¿ya? Cirugía, infecciones, estrés, va a condicionar más hiperglicemia, por lo tanto tengo que aumentar la dosis de insulina, ¿ya? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Complicaciones agudas de la diabetes tenemos 3. La cetoacidosis, el coma hiperosmolar y la hipoglicemia, ¿correcto? Esas 3 son las complicaciones. ¿Qué nos preguntan en la primera? Nos dicen mujer diabética de 42 años de edad que es llevada de emergencia por presentar cuadro de sopor, o sea, trastorno de sensorio, glucosa en sangre 350. ¿Cuál de los siguientes hallazgos confirma el diagnóstico de cetoacidosis? Confirma el hallazgo de cetoacidosis, tiene que ser, no es clínico, el hallazgo es de laboratorio, ¿correcto? Entonces, ¿cuál de estas contiene un dato de laboratorio? La clave D, que nos habla de la cetonuria,
Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la cetoacidosis? Ahí lo tienen en la separata, ¿no es cierto? Glicemia más de 250. Es una acidosis metabólica con anion GABA elevado, pH menos de 7.3, bicarbonato bajo. Mejor es en sangre medir la cetonemia que en orina. ¿Por qué? Porque en orina solamente detecto al ácido acetoacetato. ¿Quién no se detecta en orina? ¿Qué cuerpo cetónico no se detecta en orina? El ácido beta hidroxibutirato. Ese no está o no se puede detectar porque no hay tiras reactivas para ese cuerpo cetónico. ¿Ya? No se olviden. Entonces, mejor es la cetonemia que la cetonuria. ¿Ya? Pero ambos entran en el diagnóstico. ¿Ya? Coma hiperosmolar. Para el coma hiperosmolar, la glicemia cambia. Más de 600. No hay acidosis, pH normal, bicarbonato normal. Cuerpos cetónicos negativos. Acá el diagnóstico lo hace la osmolaridad. ¿Correcto? La osmolaridad, más de 320 miliosmoles por kilo. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien, la osmolaridad más de 300. Entonces la clave a la primera pregunta es dolor abdominal. No se olviden, la acidosis metabólica genera una gastropatía y eso genera dolor abdominal. Respiración de Kussmaul porque se activa el tronco, ¿no? A nivel de mesencéfalo. Recuerden, la respiración de Kussmaul es la hiperventilación neurogénica. ¿Correcto? Es una respiración profunda, rápida. Respiración de Kussmaul, profunda y rápida. Muy bien, y la cetonuria. La clave es la D. ¿Ya? En cambio, si te dice que ingresa planchado con glucosa más de 600, ese es coma hiperosmolar. La siguiente, paciente 23 años de edad, diabético tipo 1, que acude por emergencia por dolor abdominal y vómitos. Glicemia 300, pH bajo, bicarbonato bajo, cetonuria positivo. Entonces, estamos confirmando, tiene criterios de cetoacidosis. Lo primero que debemos hacer, doctores, en estas complicaciones agudas es la expansión del plasma, es decir, la hidratación. ¿Correcto? 200, 300 centímetros cúbicos por hora es buena hidratación, ¿correcto? Hasta que observamos que la glucosa va disminuyendo y a la par adicionamos ya, después que hemos expandido bien el volumen, insulina. ¿Qué insulina le vamos a colocar? ¿La rápida o cristalina, la lenta o la ultralenta? La rápida o cristalina, ¿no es cierto? La dosis es 0.1 unidades por kilo de peso. O sea, si tengo un paciente de 70 kilos, ¿cuántas unidades le vas a pasar? 7 unidades de insulina rápida, de insulina cristalina. ¿Ya? Muy bien. Y cuando ya tienes que tu glicemia está por debajo de 250, ya dejas de utilizar suero fisiológico y utilizas dextrosa al 5%. Cuando ya tus glicemias están normales. ¿Correcto? Muy bien, entonces la clave a esta pregunta es buena hidratación. Lo primordial en estos pacientes no es dar insulina, es hidratar bien, porque el paciente va a venir deshidratado totalmente. Entonces lo primero es hidratación con suero salino, 200, 300 centímetros cúbicos por hora. Muy bien. La siguiente, uno de los siguientes hallazgos no es de presentación necesaria en la cetoacidosis. ¿Cuál no es necesaria en la cetoacidosis? El potasio, pues, ¿no? Potasio elevado. ¿Cómo está el potasio en estos pacientes? Puede estar de las tres formas. Puede estar alto, puede estar normal o puede estar bajo. Cualquiera de los tres. Pero es diferente que si te preguntaran cómo está el potasio corporal total. El potasio corporal total en estos pacientes está bajo. ¿Por qué? Porque como el paciente ha hecho bastante poliuria, por eso está bien deshidratado, por ahí se ha eliminado el potasio. Por la bastante diuresis se elimina bastante potasio en estos pacientes. Entonces, ¿cómo está el potasio corporal total? Está bajo, porque lo están eliminando por la orina. Pero ese es el potasio corporal total. ¿Y cómo está el potasio sérico? Puede estar de las tres formas. O bajo, porque lo está eliminando por la orina, pero también puede estar alto. ¿Y por qué puede estar alto? Sobre todo en el primero, en la cetoacidosis. Allá está alto porque como hay una acidosis metabólica, el cuerpo va a compensar.
Si hay una acidosis, hay bastantes protones en sangre. Por lo tanto, los protones entran dentro de la célula. ¿Y qué le va a mandar la célula para compensar? Potasio. ¿Y qué va a pasar con el potasio en sangre? Se va a elevar. Entonces, ¿puede haber hipercalemia en un paciente con cetoacidosis? Sí. ¿Por qué? Por la acidosis metabólica. ¿Y eso cómo se llama? Redistribución. ¿Correcto? ¿Y el potasio puede estar bajo? Sí. ¿Por qué? Porque lo está perdiendo en la orina. ¿Ya? Entonces el potasio puede estar alto, puede estar normal o puede estar bajo. Muy bien. Si está bajo, al final hay que reponer potasio. ¿Correcto? Por eso la primera medida, hidratación. La segunda, manejo del potasio con uso de insulina. Hay que manejar el potasio también cuando está muy bajo. ¿Correcto? Muy bien.